Libro de Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 5, 14. Comentario de William MacDonald. Cristo superior en su sacerdocio, capítulo 4 versículos 14 al capítulo 10 versículo 18. El sacerdocio de Cristo superior al de Aarón. Capítulo 4 versículo 14 al 7, 28. El versículo 14 del capítulo 4 del libro de Hebreos dice: Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Estos versículos reemprenden la intensa corriente de pensamiento del escritor que introdujo en el capítulo 3, versículo 1, que dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo como el gran sumo sacerdote de su pueblo. Lo presentan como el gran recurso de su pueblo necesitado, poderoso para guardarlos de caída. También cambian el énfasis desde la palabra como escrutadora al Señor como simpatizante. Cuando la palabra nos ha denunciado de una manera absoluta, versículos 12 y 13, que dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Podemos acudir a Él para misericordia y gracia. Veamos las excelencias del Señor. 1. Él es un gran sumo sacerdote. Había muchos sumos sacerdotes bajo la economía mosaica, pero ninguno de ellos fue jamás llamado grande. 2. Él pasó a través de los cielos atmosféricos y de los estelares hasta el tercer cielo, la morada de Dios. Esto se refiere naturalmente a su ascensión y glorificación a la diestra del Padre. 3. Él es humano. Jesús es el nombre que le fue dado al nacer y es este nombre que está particularmente vinculado con su humanidad. 4. Él es divino. Cuando se emplea acerca de Cristo, el título de el Hijo de Dios habla de su absoluta igualdad con Dios Padre. Su humanidad lo hacía idóneo desde nuestro lado, su deidad desde el lado de Dios. No es de extrañar que reciba el nombre de un gran sumo sacerdote. Versículo 15 dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También hemos de considerar su experiencia. Nadie puede compadecerse realmente de alguna otra persona, a no ser que haya pasado por una experiencia similar. Como hombre, el Señor ha compartido nuestras experiencias y puede por ello comprender las pruebas que pasamos. No puede compadecerse de nuestras malas acciones porque nunca las experimentó. En cada dolor que desgarra el corazón, el varón de dolores una parte tiene. Él ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las Escrituras mantienen la perfección carente de pecado con un cuidado celoso, y también nosotros deberíamos hacerlo. No conoció pecado. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No cometió pecado. 1 de Pedro 2:22 dice: El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y no hay pecado en él. 1 de Juan 3:5 dice: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Le era imposible pecar, ni como Dios ni como hombre. Como hombre perfecto, nada podía hacer de su propia cuenta. Era absolutamente obediente al Padre. Juan 5:19 dice: Respondió entonces Jesús y les dijo:
De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y desde luego el Padre jamás le llevaría al pecado. El argumento de que su tentación fue carente de significado si no podía pecar es una falacia. Un propósito de la tentación era demostrar de manera concluyente que no podía pecar. Si se pone el oro a prueba, la prueba no es menos válida porque el oro es puro. Si hubiese impureza, la prueba la exhibiría. De manera similar, es falaz argumentar que si él no podía pecar, no era perfectamente humano. El pecado no es un elemento esencial en la humanidad, es más bien un intruso externo. Nuestra humanidad ha quedado arruinada por el pecado. La suya es una humanidad perfecta. Si Jesús hubiese podido pecar como hombre en la tierra, ¿qué puede impedir que peque como hombre en el cielo? Pues Él no abandonó su humanidad. Cuando ascendió a la diestra del Padre, era impecable en la tierra y así impecable en el cielo. Versículo 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora se extiende la invitación llena de gracia, la de acercarse confiadamente al trono de la gracia. Nuestra confianza se basa en el conocimiento de que Él murió para salvarnos y que vive para guardarnos. Tenemos la certeza de una acogida cordial porque Él nos ha invitado a acudir. La gente de la época del Antiguo Testamento no podía acercarse a Él. Solo el sumo sacerdote podía hacerlo, y además solo un día del año. Nosotros podemos acudir ante su presencia en cualquier momento del día o de la noche y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su misericordia cubre las cosas que no deberíamos haber hecho, y su gracia nos da poder para hacer lo que debemos, pero la que no tenemos capacidad. Morgan escribe atinadamente: nunca me canso de observar que la frase griega traducida para el oportuno socorro es un modismo griego del que el equivalente exacto es en el momento crucial, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento crucial. Justo cuando y donde la necesito, eres atacado por una tentación. En el momento del asalto, mires a Él, y ahí está la gracia para ayudar en el momento crucial. No pospones tu petición hasta la hora de la oración al atardecer. Allá en la calle, cuando tienes la llama de la tentación delante de ti, vuélvete a Cristo con clamor pidiendo ayuda y la gracia estará ahí en el momento crucial. Hasta este punto se ha expuesto que Jesús es superior a los profetas, a los ángeles y a Moisés. Ahora pasamos al importante tema del sacerdocio, para ver que el sumo sacerdocio de Cristo es de un orden superior al de Aarón. Cuando Dios dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, instituyó un sacerdocio humano mediante el que el pueblo pudiese acercarse a él. Decretó que los sacerdotes debían descender de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Este orden es conocido como el sacerdocio levítico o aarónico. En el Antiguo Testamento se menciona otro sacerdocio de orden divino, el del patriarca Melquisedec. Este hombre vivió en tiempos de Abraham, mucho antes de la promulgación de la ley, y servía a la vez como rey y sacerdote. En el pasaje que tenemos ante nosotros, el autor muestra que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y que este orden es superior al sacerdocio aarónico. En los primeros 4 versículos tenemos una descripción del sacerdote aarónico. Luego, en los versículos 5 al 10, se expone la aptitud de Cristo como sacerdote, principalmente por vía de contraste. El capítulo 5, versículo 1, dice: Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El primer requisito del sacerdote arónico era que había de ser escogido de entre los hombres. En otras palabras, había de ser hombre él mismo. Era designado para actuar a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Pertenecía a una casta especial de hombres que servían como intermediarios entre los hombres y Dios. Una de sus principales funciones era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El término ofrendas se refiere a cualquier cosa que se presentase a Dios. Sacrificios se refiere a aquellas ofrendas concretas en las que se derramase sangre como expiación por los pecados. Versículo 2 dice: Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Debía sentir compasión a nivel de la fragilidad humana y tratar con gentileza a los ignorantes y extraviados. Su propia frágil carne lo capacitaba para comprender los problemas a que hacía frente a su pueblo. La referencia en este versículo a los ignorantes y extraviados nos recuerda que los sacrificios en el Antiguo Testamento no eran por pecados cometidos voluntariamente. No había provisión en la ley para pecados cometidos deliberadamente. Versículo 3 dice: Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero en tanto que ser humano era una ventaja por cuanto identificaba al sacerdote con el pueblo, su humanidad pecaminosa era una desventaja. Le era necesario ofrecer por los pecados y ello por sí mismo, así como también por el pueblo. Versículo 4 dice: Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El oficio de sacerdote no era algo que los hombres escogiesen por propia decisión. El sacerdote había de ser llamado por Dios a aquella obra, como lo fue Aarón. El llamamiento de Dios estaba limitado a Aarón y a sus descendientes. Nadie fuera de la familia podía servir en el tabernáculo ni en el templo. Versículo 5 dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El escritor pasa ahora a Cristo y demuestra su aptitud como sacerdote debido a su designación divina, su humanidad manifiesta y sus requisitos adquiridos. En cuanto a su designación, su origen fue en el mismo Dios. Fue un llamamiento soberano y no tuvo nada que ver con la genealogía humana. Involucraba una mejor relación que cualquier sacerdote terrenal jamás hubiese tenido. Nuestro sacerdote es el unigénito Hijo de Dios, eternamente engendrado en la encarnación y engendrado en la resurrección. El versículo 6 dice: Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego, el sacerdocio de Cristo es de un orden mejor, por cuanto en el Salmo 110:4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le declaró sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta superioridad será explicada más plenamente en el capítulo 7. El pensamiento destacado es que, a diferencia del sacerdocio arónico, este es para siempre. Versículo 7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aun Cristo es no solo el impecable Hijo de Dios, es también verdadero hombre. El escritor se refiere a la variedad de experiencias humanas por las que él pasó en los días de su carne para demostrar este extremo.
Observemos las palabras empleadas para describir su vida y especialmente su experiencia en el huerto de Getsemaní. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Todo ello habla de su carrera como hombre dependiente, viviendo en obediencia a Dios y compartiendo todas las emociones humanas que no están relacionadas con el pecado. La oración de Cristo no fue que pudiese ser salvado de la muerte. A fin de cuentas, morir por los pecadores era precisamente su propósito al venir al mundo, como dice Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Su oración fue poder ser librado fuera de la muerte. JND. Y que su alma no fuese dejada en el Hades. Esta oración fue contestada cuando Dios lo resucitó de entre los muertos. Fue oído a causa de su piedad. Versículo 8 dice: Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Llegamos otra vez frente a frente con el profundo misterio de la encarnación, cómo Dios pudo llegar a ser hombre para morir por los hombres. Aunque era hijo, no era un hijo, es decir, uno de muchos, sino que era él unigénito Hijo de Dios. A pesar de este inmenso hecho, aprendió la obediencia, por lo que padeció. Su entrada en este mundo como hombre le involucró en experiencias que nunca habría conocido si hubiese permanecido en el cielo. Cada mañana su oído estaba abierto para recibir instrucciones de su Padre para aquel día. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aprendió la obediencia en el sentido experimental como el Hijo siempre sujeto a la voluntad de su Padre. Versículo 9 dice: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado. Eso no puede referirse a su carácter personal, porque el Señor Jesús era absolutamente perfecto. Sus palabras, sus obras y sus caminos eran absolutamente impecables. ¿En qué sentido fue perfeccionado? La respuesta es que ello fue en su oficio como nuestro Salvador. Él nunca habría podido llegar a ser nuestro perfecto Salvador si se hubiese quedado en el cielo. Pero por medio de su encarnación, muerte, resurrección y ascensión, completó la obra necesaria para salvarnos de nuestros pecados, y ahora tiene la gloria adquirida de ser el perfecto Salvador del mundo. Habiendo vuelto al cielo, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es la fuente de salvación para todos, pero solo aquellos que le obedecen son salvos. Aquí la salvación está condicionada a obedecerle. En muchos otros pasajes la salvación está condicionada a la fe. ¿Cómo conciliamos esta aparente contradicción? Primero es la obediencia de la fe. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 16, 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La obediencia que Dios demanda es la fe en su palabra, pero también es cierto que la fe que salva es de la clase que da la obediencia como resultado. Es imposible creer en el verdadero sentido del Nuevo Testamento sin obedecer. Versículo 10 dice: Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
conseguida de forma gloriosa la obra fundamental del sacerdocio, Dios se dirige al Señor Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Se debería mencionar aquí que aunque el sacerdocio de Cristo es del orden de Melquisedec, sin embargo sus funciones sacerdotales son similares a las cumplidas por los sacerdotes aarónicos. De hecho, el ministerio de los sacerdotes judíos era una premonición de la obra que Cristo iba a llevar a cabo. Versículo 11 de Hebreos capítulo 5 dice: Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En este punto, el autor tiene que hacer una digresión. Él querría proseguir con el tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, pero no le es posible. Está bajo presión divina para reprender a los lectores por su inmadurez y al mismo tiempo para advertirles seriamente acerca del peligro de recaer. Es tristemente cierto que nuestra comprensión de la verdad divina está limitada por nuestra propia condición espiritual. Los oídos endurecidos no pueden recibir profundas verdades. Demasiadas veces es cierto en nuestro caso, como en el de los discípulos, que el Señor tiene muchas cosas que decirnos, pero que no podemos llevarlas. Juan 16:12 dice: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Versículo 12 dice: Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El escritor recuerda a los hebreos que habían estado recibiendo instrucción suficiente tiempo como para poder ahora estar enseñando a otros, pero lo trágico era que seguían todavía necesitando que se les enseñe el ABC de la palabra de Dios. Versículo 13 dice: Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Deberían ser ya maestros. El orden de Dios es que cada creyente debería madurar hasta el punto en que puede enseñar a otros, cada uno enseñar a otro. Aunque es cierto que hay algunos creyentes que tienen un don especial de enseñanza, también es cierto que cada creyente debería dedicarse a algún ministerio de enseñanza. Nunca ha sido la intención de Dios que esta obra esté limitada a unos pocos. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. En el ámbito físico, un niño que nunca avanza de la leche a los sólidos queda atrasado. Hay también un tipo de deficiencia de crecimiento en el ámbito espiritual. 1 Corintios 3:2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Continuando con el versículo 13. Los profesos creyentes que se mantienen en una dieta de leche son inexpertos en la palabra de justicia. Son oyentes de la palabra pero no hacedores. Pierden lo que no emplean y se quedan en un estado de perpetua infancia. No tienen un agudo sentido de discernimiento en las cuestiones espirituales y son zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 14 dice: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los plenamente crecidos, para los que por razón de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al obedecer la luz que reciben de la palabra de Dios, estas personas son capaces de ejercitar un juicio espiritual y de salvarse de peligros morales y doctrinales. En este contexto, el sentido particular es en el que se apremia a los lectores a que distingan entre el bien y el mal, es en relación con el cristianismo y el judaísmo. No se trata de que el judaísmo fuese en sí mismo un mal. El sistema levítico había sido introducido por Dios mismo, pero tenía el designio de señalar adelante a Cristo. Él es el cumplimiento de los tipos y de las sombras ceremoniales. Ahora que Cristo ha venido, es pecaminoso volver a las imágenes de Él. Todo aquello que rivalice con Cristo en los afectos y lealtades de los hombres es pecaminoso. Los creyentes espiritualmente maduros pueden discernir entre la inferioridad del sacerdocio aarónico y la superioridad del de Cristo. Fin del capítulo de la lectura de hoy. Comentario de William MacDonald.